Y a la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ya hemos estado platicando con diversas temáticas del asunto de las medicinas. Lamentablemente pareciera que esto va para largo. Milton, Javier, Francisco, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, reconoció la identificación de posibles indicios de corrupción en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 al adjudicar 175 claves de medicamentos a un sobreprecio cercano a los 13,000 millones de pesos. El subsecretario de Salud informó que cuando se detectaron estas anomalías, pues se separó del cargo a los funcionarios de Birmex que participaron. En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que por estas irregularidades podría haber incluso sanciones penales. Clark afirmó que una vez que se detectaron estas anomalías, se detuvo el proceso de compra y se dio aviso a la Secretaría Anticorrupción con el objetivo de que se investigara. Con el apoyo de la maestra Buenrostro, identificamos que en estas claves efectivamente tenemos que realizar acciones de investigación para ver las razones por las cuales fueron compradas a sobreprecio. Hemos identificado posibles indicios de corrupción o compras equivocadas. Por cualquier razón no estamos comprando esos medicamentos. Están en pausa de aquí que se determine efectivamente qué ocurrió. Indicó que las investigaciones siguen su curso y esperan terminarlas próximamente. El monto es de 13,000 millones de pesos. Habrá sanciones, se les insistió, hasta penales intervino la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema, Javier, es que mientras esto avanza, siguen la escasez de medicamentos. Hablábamos hace poquito del ISSSTE, pero también ocurre en el IMSS y también ocurre pues ahora en el llamado IMSS Bienestar. Sí, ese es el gran problema. En esas tres instituciones están haciendo advertencias, y sobre todo algunos diputados y expertos en materia de salud, que esta situación que se está presentando y que está muy sospechoso, hace un pronóstico que habrá medicamentos hasta el mes de octubre. Se va a regularizar esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Que sí va a haber medicamentos para el fin de año. La presidenta había garantizado que este mes se iba a resolver la mayoría del problema del suministro de medicamentos, pero con este asunto que acaban de dar a conocer, donde hay una presunción de posibles actos de corrupción, de un sobreprecio de 13,000 millones de pesos en compras consolidadas para este año y para el próximo año. Bueno, la pregunta es cómo se está suministrando en estos momentos la escasez de medicamentos. Ahorita los hospitales están recibiendo una parte de lo que fue comprado en el 2024, pero es muy mínima y se dice que solo abarca cerca de un 20% de las necesidades que se tienen. Ya lo habíamos comentado aquí, que ya se había advertido desde cuando se hizo la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos, los recortes al sector salud, y se preveía que solamente iba a suministrarse cuando mucho un 80% del medicamento que se requiere para este año. Ya lo habían advertido, el dinero no va a alcanzar. Y lo que estamos viendo ahora con este nuevo escándalo de esta empresa paraestatal es que, bueno, pues hay un asunto ahí de hacer de compras consolidadas y se continúa con la práctica, que lo hizo el sexenio pasado, de estar haciendo compras directas, lo cual también hay muchas dudas sobre que si hay posibles actos de corrupción en cuanto al tipo de medicamento y los problemas que se tienen, que lo que estamos viendo, el problema no es solamente la compra, sino la distribución. Y algún experto decía, es que no es sencillo. Cada que haces una licitación y asignas, tarda mínimo 4 meses en poderse suministrar. ¿Por qué? Porque quien es el ganador, al momento de ganar la licitación y le da el anticipo, empieza la producción de los medicamentos. O sea, los medicamentos no están almacenados porque tienen caducidad. Entonces es un proceso bastante lento y lo que se ve es que en este tema va para largo porque tiene que hacerse investigaciones y mientras no va a haber medicamentos, sobre todo muchos medicamentos que requiere para algunos tratamientos que requiere la población, ¿no? Entonces este asunto pues es un nuevo escándalo y se dice que es un escándalo similar a lo de Segalmex. Aguas con eso. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, mucho hemos hablado en la mesa sobre un concepto
del cual tendrá aproximadamente 20 años debatiéndose, que es la necropolítica, que es el uso del poder político o social para determinar cómo viven unas personas y cómo mueren o cómo permiten morir otras. Y lo que dicen es hacer morir, dejar vivir. Entonces, sobre eso, así como por alguna razón muchos jóvenes están acabando en fosas clandestinas, por alguna permisibilidad o por alguna omisión del Estado, bueno, también hay pudiera leerse desde hace tiempo, no desde ahorita, o sea, no desde la 4T, sino ya venía esta parte, una política de exclusión en temas de salud hacia los medicamentos. ¿Y qué tiene que ver esto? La provisión de medicamentos. Y lo hemos comentado mucho, que parte de la gobernabilidad de un aparato político pasa por las farmacias de los hospitales públicos. O sea, ¿cómo llegas y tú como ciudadano y futuro votante llegas y te surten la receta? Entonces, parte de esto que se vio con Peña Nieto, después sobre todo se profundizó con el expresidente López Obrador, y hoy con la presidenta Sheinbaum, es la adquisición de medicamentos. Entonces, mucho en el discurso político del expresidente López Obrador era, es que la mafia del poder tenía las compras de los medicamentos, y ya empezaron a decir fulano, mangano y perengano controlaban esto. Ok, entonces, ¿cómo le van a hacer? O sea, uno, para castigar a esas empresas, y dos, para seguir teniendo los anaqueles llenos de medicina. Porque recordemos, o sea, venimos de una generación donde vimos la biopolítica, o sea, el sentido en el cual la vida tenía que preservarse para sostener el proceso capitalista. O sea, tienes que trabajar y tienes que estar sano, tienes que estar, y te tengo que cuidar como Estado. Entonces ahorita ya no, ahorita pareciera que es, mira, vamos a ver si podemos surtir la receta, vamos a ver si podemos tener en los anaqueles, y sobre eso, pues, a ver si aguantas, ¿no? Y los que no puedan, pues ni modo, no podemos, y ya. Aguas con eso, así es. Francisco. Mira, se habían tardado. Primero fue Segalmex, pero el titular, Ignacio Valle, quedó intocable. Hubo algunas detenciones, me parece, ¿sí? Pero Ignacio Valle quedó intocable porque él fue jefe en su época en Tabasco de López Obrador, cuando lo hizo delegado del Instituto Nacional Indigenista. Esa es la verdad. Y ahora con esto de los medicamentos, pues tiene su impacto, porque cuando López Obrador canceló la compra de medicamentos, que porque la mafia del poder tenía monopolizado esa adquisición y había mucha corrupción, pues desde entonces entró se incrementó. Desabasto ya había, pero se incrementó como nunca el desabasto de medicamentos en la salud pública. Y nadie fue a la cárcel, no hubo denuncias contra nadie, y empezó este problema, este viacrucis, que quienes asisten diariamente a los hospitales públicos en general, pues le sufren, y le sufren bastante. Nunca sabremos cuántas personas murieron por falta de sus tratamientos adecuados, desde los oncológicos, etcétera, geriátricos, en fin. Fue una verdadera infamia la que se cometió y que todavía se está cometiendo, y ahora resulta que el pañuelito blanco aquel que sacaba López Obrador en las mañaneras, de que era el pañuelito de que ya se había acabado la corrupción, pues aquí están los resultados. Entonces, otro detalle, a ver, este señor Clark, que es el que ahora se encarga de la compra, no va a soltar esa información nomás porque sí. Tiene que pasar por el filtro de la presidenta Sheinbaum, como que la presidenta dice, bueno, yo puedo cargar mi lealtad y protegerte, presidente, pero no puedo cargar con todo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra se tuvo la información adecuada de que algo se estaba haciendo mal en Birmex, y para que mal les duela, como dijera López Obrador, pues quien estuvo denunciando, documentando esa presunta corrupción que ya se empieza a aceptar, pues fue
lo que López Obrador llamaba ese pasquín inmundo, que es el periódico Reforma. Justamente, así, ¿no? Justamente así es. Pues así es. El problema, insisto, en medio de todo esto es, número uno, pues que haya daño al erario. Número dos, que haya realmente consecuencias. Y número tres, el más importante, pues es que los pacientes vayan a pedir alguna clave de algún medicamento y pues que le digan vuelva después. Y hay gente que echa vueltas, Javier, a los hospitales, pero pues a veces gastan más en las vueltas que en recibir el medicamento, lamentablemente, sí, a las farmacias, ¿no? Por lo menos en cuatrimestre va a haber graves problemas se va a agudizar mucho más la escasez. Primero porque está suspendido supuestamente esta compra consolidada, porque ayer la presidenta interrumpió varias veces al subsecretario para ir aclarando. Dijo, los medicamentos no han sido entregados, no están en Anaquel. Ya había una operación, ya habían ganado las licitaciones, detectamos que en 175 claves los precios estaban inflados, con un daño al erario público de haber sido pagado de 13,000 millones de pesos. Solamente están separados de sus cargos 2 funcionarios. No hay todavía datos concretos, se entiende que todavía no hay denuncias, pero dijo que va a haber prisión. En este lapso no va a haber suministro de medicamentos. De por sí ya arrastramos una gran escasez de medicamentos del sexenio pasado. Okay. Recordar que con Peña Nieto los últimos 2 años hubo una gran escasez de medicamentos también, que al final de cuentas se dijo que habían logrado cubrir un 90% de los medicamentos en el sector salud. Bajo esa argumentación inicia López Obrador su administración, habla de graves corrupciones, de grandes negocios con medicamentos, lo cual no se duda, suspende los medicamentos, pero no logra suplir, elimina el Seguro Popular y se viene el gran problema con el INSABI, que no lograron establecer los nuevos controles, desmantelaron todo un sistema de salud que dijo que iba a ser igual que Dinamarca, y hoy que estamos viendo hospitales prácticamente paralizados, con graves problemas, no solamente de medicamentos, de personal, de equipos, cirugías, estamos viendo largas colas para hacer citas con tus médicos. Entonces hay un verdadero caos en el sector salud. Ya lo habían advertido, porque además hubo recortes al presupuesto del sector salud. Y hoy lo que se sabe es que el que va a manejar parte de todo el presupuesto del sector salud es el IMSS Bienestar. ¿Y que estamos con el Bienestar? Que todavía no logra operar concretamente. ¿Por qué? Porque todavía no han hecho los cambios que se tienen que hacer para sacar el dinero para pagar contrataciones de personal. Entonces hay muchas actividades dentro del sector salud que están paralizados. Pero lo más grave son los medicamentos, que no va a haber en muchas de las claves porque están paradas en estos momentos esta compra consolidada que se había hecho. Y el problema es que muchas pues son vitales, ¿no? Para la salud de las familias. Efectivamente, sobre todo son medicamentos que se requieren para padecimientos graves. Así es. Milton. Bueno, y estamos en esta parte de la política de la exclusión. O sea, ¿quién puede obtener el medicamento y quién no? O sea, pareciera que estamos entre una serie de los Juegos del Hambre o los Juegos del Calamar, ¿no? A ver quién puede y quién no. Digo, catastrófico, pero pareciera que así es. Y el discurso, por lo menos ahorita no hay un discurso en el cual te digan, ahí vamos como Dinamarca, o va a haber una farmacia ¿no? Entonces, que eso también se quedó atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera, creo que eran tres recetas diarias, ¿no? Surtea la farmacia ¿Por qué? Por todos los trámites que obligaron. Y aparte, en esta cuestión de Birmex, el expresidente López Obrador confió mucho en los militares, tanto así que les dejó la logística de los medicamentos y no pudieron, ¿no? O sea, no pudieron primero porque no había todos los medicamentos, y los que había o sea, a como pudieron los llevaron, ¿no? Pero aún así el tema era los anaqueles en las farmacias y surtir la receta. Entonces eso parece ser que con todo y todo el régimen actual no ha podido con ese pendiente en la agenda pública. Y mucho lo descansan, es que los apoyos sociales, esto, sí, o sea, está bien, o sea, los apoyos sociales son parte de la Constitución, ayudaron a unificar y a bajarle la presión a la gente, pero
el hacer eso también descobijó esta otra parte que el Estado tenía, la provisión de la salud pública. Entonces, en función de eso, ¿qué estamos viendo también? Muchas farmacias, diferentes tipos de farmacias afuera y diferentes marcas. Y una supuestamente más barata que la otra, pero lo que vemos no es que ahorre, sino que pues, está caro, ¿no? Entonces, en función de eso, seguimos esperando una respuesta y Javier ahorita comenta algo. Si todo sale bien, si no hay ningún desajuste en el proceso de las compras consolidadas, pues vamos a tener la medicina en octubre. Pero si hay algo, hasta el 26. Entonces pareciera que el régimen actual en tales o cuales asuntos de la agenda pública normaliza. Y dice, la gente ya aguanta, o sea, la gente, o sea, volvemos al viejo régimen hegemónico, de partido hegemónico, que siempre cantaban la canción de los elefantes. Entonces, como veían que aguantaba, fueron a traer otro elefante. Entonces, como veían que aguantaba y no pasaba un año y no había medicamento, pues qué padre, ¿no? O sea, vámonos otro año también. Entonces, pareciera que esa es la tesitura del actual régimen. En tales o cuales asuntos que no podemos resolver, vamos pateando el bote. Y ese es los medicamentos, ¿no? En los hospitales. Por acá dice José Alfredo, en el IMSS de la Villa de Ahome tienen más de 7 meses sin tamsulosina, un medicamento para la próstata, dice, por ejemplo. Y bueno, entre otros comentarios que ahorita vamos a externar. Francisco. El problema es Felipe Calderón y García Luna. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, los gobiernos anteriores que dejaron todo este caos. Los primeros meses de gobierno de López Obrador, de repente una mañanera dijo, ya estuvo bueno de estar culpando al pasado. Llegamos al poder y tenemos que solucionar. Pero, como dicen los chavos, 3 botanitas después, riájale, recontrarriájale. Ya van para 7 años en la presidencia de la República y vean ustedes todo lo que está surgiendo. Memoria para las nuevas generaciones, como decían, ya saben quién. Una de las estrellas de las mañaneras durante meses, no sé si poco más de un año, era el primer secretario de Protección Civil que tuvo López Obrador. Y era como una especie de competencia a ver quién era mejor jilguerillo, como decían antes, jilguero, entre él, López-Gatell, y después un señor del Instituto Nacional de Antropología e Historia que decía que todo lo del Tren Maya, que no se estaba afectando ni un árbol. No se va a tumbar ningún árbol, y se tumbaron millones de árboles. Y de repente, por la eficiencia del secretario de Protección Civil Nacional, se anunció que sí iba a poder, con la distribución y adquisición de todos los medicamentos. Y ahí nació Birmex. Pero 3 botanitas después sale un video donde el nuevo encargado de Birmex le está entregando unos sobres de billetes a un hermano de López Obrador y va para atrás que le sobró jabón. Ya nunca se supo nada de él. Así obviamente, sí, así de plano. Entonces ya no se puede estar culpando al pasado. Ya van para 7 años. El suelo está muy parejo y si hay corrupción, no únicamente que se acepte, que no haya impunidad, ¿no? Y que le busquen la manera de, pues definitivamente normalizar hasta donde se pueda el abasto de medicamentos. O sea, se está haciendo poco a poco un licuado que puede ser al paso del tiempo, pues no sé cuánto tiempo, un hartazgo social nuevamente donde el ciudadano diga, no, ya, tuvieron la oportunidad, muchas gracias. Por lo pronto, ahorita, en estos momentos, no tenemos idea en las salas de urgencia, en los hospitales, los problemas que hay para camas, medicamentos. Sí. Hay veces que no tienen ni para gasas, en fin. Esto lo que ocupa es prioridad, pero no vemos que sea la prioridad. La prioridad sigue siendo dar, dinero. Sí, y eso ha ocasionado que en los estados pues se tenga que invertir a veces algún recurso extraordinario. Aquí en Sinaloa estaba buscando la nota, me acordaba que hacía poco. Creo que 20 millones de pesos, ¿no? En febrero 13 ¿sí? Se invirtieron 15 millones de pesos para la compra de medicamentos e insumos de curación que eran urgentes en los hospitales del IMSS Bienestar.
y que no se habían adquirido localmente porque pues está la centralización, ¿no? Y centralización también de partidas presupuestales, pero como no termina de hacerse toda la transición, Javier, al nuevo sistema, pues localmente pues tienen la presión, ¿no? También y les tienen que meter recursos. Hace algunas semanas decía el secretario de Salud que le preguntaban sobre las caravanas de salud a la zona serrana. Y bueno, pues él dio una explicación que efectivamente no se está enviando al personal porque este personal ya pertenece al IMSS Bienestar y no se puede contratar ni se les puede pagar salarios porque todavía no concluye el proceso. Estamos en el mes de marzo, ya llevamos al primer trimestre y todavía no ha concluido esta situación. O sea, el problema de salud es que no puede esperar. Gente que tiene algún padecimiento o requiere de algún medicamento para controlar su salud, pues no puede estar esperando a ver un milagro, y efectivamente hay muchos riesgos de lo que está pasando en la población, sobre todo quien tiene problemas de diabetes, depresión, problemas de cáncer que requieren medicamentos oncológicos que no hay. Entonces esto no puede estar jugando con la salud, y ahorita pues le están reclamando a la presidenta de la República que ella se comprometió que este mes iba a quedar resuelto parte de ese problema de los medicamentos, que habría suficiente. Con este asunto, pues bueno, hay una justificación que no pueden cubrir en estos momentos porque está bajo investigación 175 claves que presuntamente las compras las hicieron con un sobreprecio, ¿no? Se habla de 13,000 millones de pesos. Y bueno, este asunto que apenas está en proceso de investigación, pues va a parar el suministro. Entonces sí va a haber graves problemas, mucho más graves problemas de desabasto en todas las farmacias. Así sí, del sector salud. Y que si es de ahora con la 4T nos preguntan, problema... No, pues con Peña Nieto. Tiene mucho, con Peña Nieto se agravó también. Que hizo crisis. Desde antes de Peña Nieto. Pero 2 años que hizo crisis. Sí, pero había épocas, yo creo hace 15 años o más, que en todos los hogares teníamos reserva de medicamentos, porque siempre te daban de más. Exactamente. Con el ISSSTE, de esa generación venimos. Andábamos regalando ahí, oye, ahí te va. Que tampoco está bien que dieran de más, ¿no? Porque pues a lo mejor a otros les hacía falta algo que te daban a ti, pero siempre había medicamentos. Y ahora pues casi te las dan contadas, ¿no? Cuando te las dan. Lamentablemente, o el común es que llegan a la farmacia y si llevan 3 medicamentos, de 2 hay y de 1 no, y tienen que volver y volver y volver. Y es muy complejo, sobre todo pues para los adultos mayores. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, comentario final. Esa parte de dar medicamentos y demás era como una estrategia de los servicios de salud como para contener de que no se les llenara. Que no volvieras. Que no volvieras y que allá pues le tocara a alguien la medicina. Bueno, pero volviendo un poco al pasado. Y eran de patente. Volviendo un poco al pasado, ¿se acordarán ustedes de una publicidad de 1995 cuando la crisis y todo? No nacía yo. Del 95. Entonces, cuando decían, hey, no cures a tus hijos con medicamentos similares porque tu hija no es similar. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Bueno, hoy están comprando puro similar. Sí, ¿cómo estará el sector salud ahorita? Que el doctor Simi no solo se ve fuerte, es parte de la cultura popular mexicana. O sea, a 30 años. O sea, y aspirante al premio Nobel. Ahora, y otra, ¿qué va a pasar cuando ese negocio mute a cirugías similares? O sea, ahorita hay consultas, que hay especialidades de similares y que vaya, ya hay. Ya hay. Ya hay, pero no tan similares. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, están las clínicas del doctor Ponce. Hay muchas consultas de especialidades a muy bajo precio, ¿no? En Culiacán, particularmente. ¿Y cómo se llevan? Llenas. Porque accedes a un especialista a un precio mucho más accesible. Y algunos estudios también. Y hacia allá. Pero no ha proliferado. No ha proliferado, pero hacia allá va a ir el modelo de salud. Y cada vez más el Estado va a estar abandonando la parte de la salud pública. Dice que parte de las inversiones de una cadena muy grande de farmacias es que tienen está orientado hacia allá, ¿no? Está calculado que el sector salud el público va a desaparecer y va a ser todo privado. Por eso crecieron tanto en el país. Eso difícilmente va a ocurrir. O sea, el tema es que hubiera un rescate real, ¿no? Milton, muchas gracias. Muchas gracias. Francisco. Vean ustedes lo que nos dejó la pandemia de COVID. ¿Cómo manejó el gobierno federal pasado el COVID? O sea, una irresponsabilidad elevada al cubo. Se molestaban
cuando le decían, oiga, pero México está entre los primeros 5 lugares de mortandad, de letalidad. Y tercos, vamos a Dinamarca. Y en un discurso, me acuerdo, en Colima, dice López Obrador, me quito el nombre si en breve, en poco tiempo, no hago llegar todos los medicamentos a todos los rincones de México, así como llegan las papitas y las gaseosas. Se sigue llamando López Obrador y no cumplió. En cuanto a las farmacias que nacieron con el doctor Simi y después nacieron otras más, se tuvo que aceptar al paso del tiempo que si no hubiera sido por ese servicio y por esos medicamentos, me parece que ya no existen los similares, son genéricos, hubiera sido peor el desastre de salud en el COVID. Se tuvo que aceptar que gracias a esas farmacias que vemos en cada esquina y que tenían sus consultas en aquel tiempo a $20 y ahorita no sé, pero 50, igual. 50. Bueno, sigue siendo. Y buena atención. Buena atención. Gracias a eso salvaron la vida millones de mexicanos. Entonces, creo que por eso, cuando está ahorita, por ejemplo, la temporada ahorita de cambio de clima, que tienen días especiales del 2x1, pues vemos colas y colas ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de que vienen y hacen colas saben que si van a perder el tiempo a los hospitales públicos, pues no hay lo principal, medicamentos. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, pues así nos vamos a despedir agradeciendo el foro su atención. Les recordamos que se queda bien acompañado en Que Vibra, el show de Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo el equipo de los noticieristas. Que la pase usted de lo mejor.